sea, siempre vienen estas nuevas generaciones, no con el tema de romper a la sociedad, sino intentar identificarse fuera de, pues, de ese contexto. Quiero ser perro estando aquí y acá pues tengo que comportarme de diferente manera. Si yo fuera un terrier, no me gustaría ir a un veterinario y que me checaran la temperatura. Sí. Bienvenidas, bienvenidos a Pausa Mental, un podcast donde nos podemos dar un momento de reflexión, un momento de análisis, un momento de ver las cosas desde otro punto de vista, desde un punto de vista psicológico. Y el día de hoy vamos a tener un tema bastante bueno, bastante interesante, que justo ahorita está como muy sonado en las redes, ¿no? Los Terian. Pero la pregunta que nos invade de pronto es, pues, ¿qué es un Terian? ¿De dónde viene? ¿Por qué se está dando tanto en los adolescentes? ¿Es una moda? ¿Es identidad? ¿Es un problema? ¿Un trastorno? ¿Qué es lo que necesitamos averiguar acerca de este tema? Entonces, te invito a que lo escuches junto conmigo, un invitado especial que tenemos el día de hoy. Betsaí, ¿cómo estás, Betsa? Bien, 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 muchas gracias. Gracias por volverme a invitar nuevamente aquí. Muy bien, y además de que es la segunda vez que estás con nosotros, Sí, ¿no? sí, 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 segunda vez apenas. Muy bien, perfecto. ¿Cómo ves este tema? Pues se encuentran de diferentes formas, ¿no? Yo considero que una parte fundamental es cómo identificar de dónde viene, a lo mejor la parte de las edades, dónde está más sonados y principalmente pues entender pues esta parte de cuál es la importancia, ¿no? ¿Qué representa no solamente para las personas que son Terian o que se identifican como un Terian, sino socialmente, yo considero. Muy bien. ¿Qué te parece entonces si empezamos con la parte Claro que que sí. es un Terian? Híjole, que es un Terian. Pues bueno, aunque todavía es un término un tanto más reciente, yo lo interpreto a que es una persona que se identifica o se considera, se percibe o se siente a sí mismo como un animal, ¿vale? Eh, con ciertos comportamientos, ademanes, incluso los que se visten o de otras formas. Fíjate que de pronto a lo mejor pareciera algo como fuera de la realidad o sacado tal vez de contexto y demás, porque el hecho de que te identifiques con, ¿no? De pronto suena como si tuviéramos algún problema. A ver, eres una persona, eres un humano y se acabó, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, no lo sé. O sea, si nos vamos un poquito a la historia, creo que a las personas o a las personas nos ha gustado a veces Claro. caracterizar algunas otras situaciones, ¿no? No lo sé, hablemos que hace muchísimo hacían rituales y ya se disfrazaban de algunos animales o se ponían pieles o se ponían cuernos. Entonces empezaba como un tema de pronto en donde la gente se transformaba. Tal vez la diferencia es que se transformaba por algunos momentos. Sin embargo, creo que es un tema en donde pues ha existido desde hace mucho tiempo. A lo mejor ahorita lo estamos viendo como en este tema en donde los jóvenes, tal vez en su mayoría, no todos, pero en su mayoría transformarse y percibirse como animales, siendo que tal vez esto ya existía. O no sé, ¿tú qué opinas? Pues si lo vemos desde ese punto, considero que sí. ¿Por qué? Porque al final del día, ejemplo, antes en ciertas tribus, ¿no? En ciertas, incluso hasta dentro de nuestra misma cultura mexicana, muchos dioses eran animales, ¿no? O incluso si nos vamos a otras culturas como la egipcia o demás, Exacto. encontramos humanos, ¿no? Mitad, ahora sí que mitad humano, mitad animal. Entonces, pues desde ese punto podremos encontrarlo, pues sí, cierta lógica, desde la parte más ideológica, desde una parte más religiosa o tribal en algunos aspectos. Y yo considero que dentro de esa parte algo que lo hace diferente ahorita es que antes era más como una ideología, ahorita ya es un tema más social,
¿no? Exacto. Por ejemplo, hasta si nos vamos por la parte ideológica, el horóscopo chino, ¿no? Así es. El horóscopo chino cada cierto tiempo tiene un animal y entonces en algunas culturas, creencias, es como de, no, pues naciste en el año del mono y entonces ciertas características, no físicas quizás, pero que pueden encontrarse en el año del mono, existe la tendencia en las personas que entran en esa forma, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma, quizás un término Terian, ¿no? Lo que vemos actualmente o lo que vemos socialmente como un Terian, antes no estaba marcado, pero quizás es como algo presente, algo que ya existía y solamente no era notorio a simple vista o socialmente hablando. Pero, por ejemplo, incluso, ¿no? De pronto decíamos, chin, ya llegó aquí a México, ¿no? Lo veíamos de lejitos y ahorita ya acaba de llegar. Incluso van a tener ya algunos primeros eventos por Justo. ahí. Entonces, pero fíjate que si nos ponemos y nos remontamos justo a lo que ahorita estamos hablando, los mexicas, los guerreros mexicas representaban un animal Claro. e imitaban comportamientos de ese animal, ¿no? El jaguar, en donde tenían su disfraz de jaguar, en donde representaban un jaguar y se subían a los árboles y ya había una interacción porque se consideraba que pues, era un animal fuerte, yo quería ser ese animal, ¿no? Pero habría que observar si en ese momento tal vez había un tema de identidad o era más bien por un tema de querer ser guerrero, porque eso nos llevaría también a, después ahorita vamos a preguntarnos qué es lo que nos está llevando a querer ser un terian, un animal. Porque si nos damos cuenta, digo, no sé cómo tú lo has percibido o cómo lo has visto, pero la mayoría de los animales o de las personas que se consideran terian son en su mayoría animales dóciles, Justo. ¿no? No ves por allá afuera un cocodrilo, ¿no? Un león. Bueno, que déjame decirte que sí vi por ahí en redes sociales, en TikTok, a una pantera, ¿no? Pero creo que ha sido la única, allá justamente también en Argentina. El único, pero de ahí en fuera la mayoría son animales un tanto más dóciles. O sea, no hay como este tema incluso de agresividad, ni mucho menos, ¿no? O no lo sé, ¿tú lo has percibido? Sí, pues hasta eso considero que todavía esta parte se mantiene mucho dentro de los márgenes o rangos, por así decirlo, de animales un poco más domésticos, un poco más comunes. Por ejemplo, no es como que veas a la gente que se siente un minotauro o un hipogrifo, ¿no? Sí. O sea, todavía entra dentro de algo muy em, común, entre comillas, ¿no? O de algo, de un animal más doméstico, dócil, como dices. Porque habría que investigar, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Que de pronto se está popularizando demasiado a través de las redes sociales. O sea, pareciera que esto ha tenido mucho más impacto a partir de todo el contenido que se ha subido. ¿No? Sí, 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 justo ahorita yo siento que las redes sociales son la ventana del mundo. Puedes meterte 5 minutos a cualquier red social y te vas a enterar de lo que pasó del otro lado del mundo. Siento que ejemplo, esa parte da mucho foco, ¿no? Quizás cosas que a lo mejor antes no sucedían, ¿no? Por ejemplo, de algo que a lo mejor lo recordarás de hace unos años, que allá en el Zócalo, me parece, se querían enfrentar los emos junto con Sí. otro grupo, ¿no? Y que a lo mejor solamente eran cosas que nosotros sabíamos aquí en México, ¿no? Porque a lo mejor no se popularizaba tanto esa parte, no era tan sonado. Que fue las noticias, ¿no? Un poco, pero hasta ahí se quedó. Exacto. Ni siquiera pasó fronteras. Porque ahí viene eso, ¿no? O sea, ¿por qué se está dando este fenómeno tan grande en redes sociales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está teniendo tanta fuerza? Mm, yo considero que es también por un tema de lo inusual, ¿no? Es lo llamativo que puede hacer. Porque, ejemplo, considero, o bajo lo que yo he podido ver, es que la gran mayoría de la gente que es Terian, en su mayoría son adolescentes. Entonces, es como el principal enfoque, ¿no? Es el mayor foco se encuentra en los adolescentes. Entonces, mm, desde esa perspectiva, si nos vamos como por población, quizás por eso también es más sonado. Es gente que se encuentra, los adolescentes o los que están más en redes sociales, tienen más tiempo, a lo mejor la parte de la creatividad, mayores grupos sociales, a comparación de ejemplo, una persona que esté más ocupada, no un adulto, a lo mejor un adulto mayor, pues difícilmente pueda llegar a enterarse o relacionarse con esta parte, justamente. Justo, ¿no? O sea, yo creo que
y se está dando yo creo que más este fenómeno en redes sociales porque decías, no, o sea, ya la gente tiene demasiado acceso a esto. Pero de pronto creo que lo curioso o lo que se sale de lo normal es lo que más curiosidad causa, más morbo, más estar viendo, buscando a ver este o el otro o aquello, ¿no? Y de pronto se están dando tanto estos casos, supongo que más bien que tienen que ver por esto, ¿no? Porque de pronto hay tantos videos y la gente le gusta ver eso que no vemos comúnmente en las calles, ¿no? Pero además, no solo eso, sino los mismos adolescentes o jóvenes, tal vez uno que otro adulto, que de pronto apoyan y también es como meterse a buscar cómo lo tengo que hacer, qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar. No lo sé. ¿Tú qué opinas? Sí, considero que esa parte todavía al ser bastante nuevo, como que existe como mucha incertidumbre, ¿no? Considero que sí, la gran mayoría de los adultos, quizás no todos, pero en su mayoría sí rechaza mucho esta idea, ¿no? La ven como en algo de moda, justamente, ¿no? No lo ven tanto como real, quizás un estilo de vida, sino lo ven más como una moda, como un gusto, algo pasajero de momento, y ya cuando crezcas, ya a lo mejor se te quita, ¿no? Como los dientes, ¿no? Se te caen los de leche y te salen los buenos, yo siento que es lo mismo, más o menos. Pero fíjate que es eso, o sea, al final del día es un tema de identificación, ¿no? Yo creo que es un tema de identificación, en donde pues yo me siento identificado, pero también porque es pertenecer a algo. A Claro. ver, vámonos un poquito más atrás para ir entendiendo de qué se trata. A ver, hay etapas, ¿no? En la adolescencia, en la juventud y demás, y etapas por las cuales todos vamos a transitar a lo mejor de diferente manera. Y una de ellas principalmente es como la parte de encontrar quién soy yo. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso en la juventud, específicamente en la adolescencia, por ahí de los 15, 16, 17 años más o menos, tal vez 18, en donde puedo mostrarme un tanto rebelde o un tanto inconforme con la casa, con los valores de la casa, con Claro. cómo me han educado, con cómo me han dicho que debo de ser y demás. Y entonces llega un choque en donde yo quiero tener mi propia identidad donde no me digan qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer o cuándo lo tengo que hacer o en dónde lo tengo que hacer. ¿No? Por eso caemos en relaciones bien tóxicas en donde de ahí no me salgo y me aferro y entre más me dicen que me salga de ahí, más me aferro. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que estoy intentando buscar mi propia identidad y lo que a mí me gusta. Si a ti no te gusta, no me importa, a mí me gusta porque estoy intentando buscar esto, ¿no? Y entonces, justo si tú me decías que me tengo que vestir bien, que me tengo que comportar como un adulto, que tengo que hablar como un adulto, y yo quiero salirme de eso para buscar mi propia identidad, entonces me acerco como a ciertos grupos, ¿no? Ciertos grupos diferentes. Decías, en algún momento se puso de moda lo de los emos, más atrás en algún momento se puso de moda como esta generación de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, en donde el cabello suelto y las faldas cortitas, ¿no? Más atrás el rock and roll, en donde decían, ¿cómo es posible que eso te guste y demás? Si es del diablo y cosas así. O sea, siempre vienen estas nuevas generaciones, no con el tema de romper a la sociedad, sino intentar identificarse fuera de, pues, de ese contexto que ya está estructurado, ¿no? Tal vez podemos llegar justamente a ese punto en donde de pronto dicen, yo quiero buscar mi propia identificación y como todo mundo se siente humano, pues yo no lo voy a hacer. O no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues justo, o sea, es un tema de una búsqueda de identidad, ¿no? Sí, ahora sí que si lo vemos desde un punto más psicológico, tenemos que entender que esto es parte de la adolescencia, ¿no? Lo que mencionabas, la búsqueda de una identidad, la búsqueda del saber quiénes somos, ¿no? Esto es una pregunta, yo considero que es muy constante en los adolescentes, el quién soy yo en realidad, ¿no? No quién educaron mis papás, no quién dice la sociedad que tengo que ser, que tengo que ser, sino un verdadero quién soy yo. Y pues justamente si esto lo metemos también en un aspecto social, es algo muy sonado entre los adolescentes, ¿no? Siempre el pertenecer a un grupo, ese sentido de pertenencia. Por eso, sí, lo que mencionas, ¿no? El tema como de el rock and roll, ¿no? En su momento, a lo mejor Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, ¿por qué? Porque la gran mayoría siempre se encuentra en el estadio, en la edad de juvenil, ¿no? Entre los 14, 15 años a los
18, 20, exagerando, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es la época o siempre es la edad en la que se busca tanto un sentido de pertenencia como un sentido de identidad. Y considero que eso también es ahorita lo que lo refuerza tanto. Quizás ya no es el tema de ser único, ¿no? No es un tema de exclusividad. Siento que es un tema más de pertenencia. Es como, por ejemplo, yo siento que hace algunos ayeres se recriminaba mucho este boom actual, ¿no? Que es Bad Bunny, que antes era cuando en sus inicios, el trap, las letras vulgares, y era como de no, 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 se satanizaba. No, Sí, porque a lo sí. mejor existía otro boom. Yo recuerdo que a lo mejor en ese tiempo el boom era mucho la parte de la electrónica, muy Ujú. sonada, ¿no? Y que Que se actualmente, relacionaba con las drogas y todo eso. Ujú. exactamente, ¿no? Existía como que mucho ese choque y siento que en un punto se vuelve lo normal, por así decirlo, parte de algo común, ¿no? El gusto a lo mejor por cierto género musical y luego surge uno nuevo que a lo mejor es el nuevo enemigo del ojo público, ¿no? Como a lo mejor la parte de los corridos y demás, que gente ya no lo ve de esa forma, ¿no? Considero que ya no es tanto un tema, insisto, de una identidad. Siento que ya es más un sentido de pertenencia, encontrar a gente con similitudes a ti. Habría que ver hasta qué punto esto puede llegar a normalizarse o no, o que pueda ser nada más algo pasajero. Por ejemplo, ¿no? En su momento esta agrupación LGBT y demás, ¿no? Y entonces, no, ¿cómo crees? Y eso está bien, mal visto y tachadísimo y demás, ¿no? Hasta que empezó a ser más recurrente, pero de verdad, antes la gente lo veía mal, o sea, te veía mal y te barría de arriba para abajo con tal de que te sintieras incómodo, incómoda, ¿no? O los trans, ¿no? A lo mejor no había tanta tecnología en aquel entonces para hacerte una buena operación, y se notaba, ¿no? Pero eh, ahorita ya es algo tan normal que veamos en la Sí. calle a alguien pues, ¿no? Te vas a la ciudad, a la explanada y ves a dos hombres de la mano, pues no pasa nada. O dos mujeres, pues no pasa nada, ¿no? O sea, puede generar incomodidad o no, pero pues depende de las personas, depende de la generación, porque la realidad es que ahorita ya se ve como algo un poco más normalizado. Hasta el momento en el que empezó a darse un boom más grande, pues la gente empezó a decir, bueno, pues ya, es tu vida, ¿no? Y habría que ver lo mismo en esta situación, si de pronto puede ser una moda pasajera o algo que se quede hasta un momento en el que se normalice, así como lo han hecho muchísimas otras cosas. No lo sé, ¿tú hasta dónde crees que pueda llegar? Mm, Personalmente considero que es algo más de moda, es algo momentáneo, ¿no? Es como en su momento los labubus y antes de eso los Los casimiritos, ¿no? labubos, los Ejemplo, son un casimiritos. boom, ¿no? Todos. Sí. Y va a llegar un punto en el que todos lo van a querer ser, todos van a poder tener esa accesibilidad, esa comodidad incluso de hacerlo, que entonces ya no se vuelve ahora un sentimiento de pertenencia, ¿no? Sino que ya se vuelve algo común. Y la realidad es que también, ejemplo, eso invade mucho en los jóvenes, ¿no? Mm, El sentido de pertenencia, cuando sabes que todos pueden acceder a lo mismo, pierde cierto prestigio, pierde cierto valor, y yo considero que eso es lo que en este momento lo nutre. El tema de que sea algo que muy pocas personas puedan o quieran hacerlo es lo que lo hace llamativo. Pero si a lo mejor nosotros viviéramos en ese mundo, quizás, o eso fuera algo ya más común o accesible, considero yo que perdería también fuerza, ujú. considero. Habría que ver también, por ejemplo, la parte en donde no lo vamos a generalizar y no vamos a decir que todo lo hacen eh, por lo mismo. Por ejemplo, puede ser también el tema de querer, pues, llamar un poco la atención. No es el caso de todos que quieran llamar la atención, pero la realidad es que nos hemos dado cuenta que hay muchísimos Terians que ya están entrevistados. Y yo sé que me van a ver en redes sociales y yo sé que esto se va a difundir y yo sé que hasta me puedo hacer famoso. O sea, habría que ver también el alcance y la conciencia de lo que esto te puede ocasionar a ti que lo estás intentando, que todo el mundo voltee a verte, ¿no? Porque, ojo, dentro de esta identidad en donde yo soy una persona más hasta allá al fondo, en donde nadie se da cuenta, ¿qué crees? En el momento en el que me pongo esta máscara, me identifico, ahora ¿qué crees que pasa con todos? Me empiezan a voltear a ver, ¿no? Empiezo a ser alguien, empiezo a ser una persona que existe,
y empiezo a tener cierta atención, ¿no? Volvemos, no todos, claro que no, pero habría que ver si también va por ahí el tema. ¿Tú qué opinas? Sí, pues justo considero que también es un tema, sí, entre llamar la atención, pero también el sentirse vistos, ¿no? Considero que algo a considerar también es un tema de la visibilidad. Si nos encontramos en una sociedad en donde sabemos que a lo mejor algo de ahorita son las redes sociales, es el ser famoso, ¿no? Esta parte más mediática, pues considero que sí entrar en un modo como los Terian, ¿no? Actualmente es el foco, no todos saben que es un Terian o conocen por lo menos, o si no los conocen, han escuchado una noticia, ¿no? Entonces, también, aparte de un tema de llamar la atención, considero que es un tema de visibilidad, ¿no? El sentirse visibles, vistos, escuchados, no tanto por un tema familiar. En ocasiones yo considero que es también por un tema más social que se puede llegar a buscar esa parte. O la otra, simplemente el hecho de estar en un lugar donde me siento cómodo, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir? No sé si has visto que también ahorita ahí se estaba peleando un poquito, pero pues ya le dio la vuelta a los Terians, los otakus, ¿no? Donde estaba saliendo mucho y ¿tú te crees otaku? No, ¿no? Y por ahí videos curiosos que Sí. salían, ¿no? En donde pues al final del día yo me siento cómodo estando ahí, porque puedo personalizarme, porque puedo hablar, porque puedo jugar y porque es un lugar donde me siento cómodo, porque es un gusto que tengo y que allí lo puedo expresar, ¿no? Claro. Entonces habría que ver si también es este grupo de personas en donde yo me siento cómodo estando aquí. O sea, comparto ideales, comparto formas de pensar, comparto, porque, a ver, vamos a hablar de algo más profundo, mucho más profundo. Y este sí es un tema incluso a debatir. No voy a hacer ninguna afirmación, pero por ejemplo, algo que hemos visto mucho es que las generaciones que siguen después de nosotros siempre terminan heredando. ¿Qué heredan? Pues cosas nuestras en cuanto a forma de pensar, en cuanto a forma de educación y demás. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Antes era como la educación a base de golpes. Llegó una generación que dijo yo jamás en la vida y demás, ¿no? Y entonces eso se malinterpretó y lo que ocasionó es que fuera una educación demasiado permisiva, demasiado, al grado de que la nueva generación ya no conocía límites y se metía mucho en problemas y había muchísimos, en cuanto a temas de conducta, conflictos y demás, ¿no? Por intentar cambiar esa generación, pero de una manera eh, en cuanto a lo que yo he vivido, ¿no? Habría que ver, porque ahorita estoy pensando que hubo una generación que dijo, yo quiero perrijos, yo quiero gatijos, ¿no? Y en donde cuando ahora tengo un hijo, habría que ver si le transmití algo de esa idea. Ok, sí, 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 enfocarlo más hacia una parte social, ¿no? Más que algo que podremos llamarle como genético, ¿no? Sino no algo más social, como algo más del inconsciente, podremos pensar, ¿no? Del inconsciente, porque yo, Juan, quiero, a mí me encantan los perros y obviamente estando mi hijo presente le digo, me encantan los perros. Cuando mi hijo crece dice, pues yo quiero ser un perro. O sea, no estamos hablando que sea un problema, ni un trastorno, ni nada, nada, nada. O sea, estamos nada más intentando encontrar como el fondo de todo esto, ¿no? Por eso decíamos, hay muchas situaciones desde la identidad, desde pertenecer, desde un poco de autoestima, desde lo que tal vez como papás pudiéramos heredar sin querer, porque además no lo hacemos a propósito, o no siempre, ¿no? Entonces, no lo sé. Fíjate que también es un tema interesante. ¿Tú consideras que esto habría que defenderlo, promoverlo, dejarlo así como está? Porque alguien me decía, no estaremos en contra de eh, la libre expresión si de pronto juzgamos como lo que están haciendo. Mm, Pues dentro de esta parte considero que entra un poco como lo que a veces solemos manejar en la parte terapéutica, ¿no? La parte de eh, identificar el límite, ¿no? ¿Dónde está realmente esta pequeña barrera? ¿En qué punto a lo mejor ya empieza a afectar la vida
de una persona. ¿Por qué? Porque al final del día podríamos decir, ok, es una moda, ¿no? Es una persona que le gusta, que se identifica y que se comporta como un animal. Ok, pero entonces, si lo llevamos un poquito más allá, ¿qué pasaría si a lo mejor esa persona enfermara porque a lo mejor no está acostumbrada, no tenemos las condiciones que ciertos animales? En ese punto ya estaríamos rebasando una línea. Considero que al final del día, sí, no es una parte de incitar, considero, es una forma de respetar, pero sabiendo que tiene que existir un cierto límite, donde a lo mejor ya no se puede exponer o tener a riesgos a esa persona o a una sociedad o a una comunidad por ese ideal, ¿no? Considero que es ahí donde puede entrar. Voy a poner un ejemplo, quizás se puede ir un poquito de la mano, pero es como, por ejemplo, hace unos años las brujas, ¿no? En donde a lo mejor, sí, socialmente se podría creer que existían brujas, pero cuando ya ese punto llegó a matar a mujeres, a hombres, y era como de los aventamos al agua y si sale, pues, si era bruja y si no, pues ya ni modo, ya la regamos, siento que ese podría ser un tema, ¿no? La misma ideología, llevarnos o exponernos de cierta manera en donde ya pongamos en riesgo nuestra vida incluso, ¿por qué no decirlo?, el orden social. Yo considero que eso es algo a considerar. Yo creo que las personas somos libres de poder expresarnos. O sea, y vístete como quieras vestirte y sé quién quieras ser, siempre y cuando no afectemos terceras personas. Pero ahí te va un dato curioso, ¿no? Justamente platicaba con una mamá y esta mamá me decía, justo, ¿no? Oye, pero pues es que las personas son libres de, ¿no? Y yo le decía, a ver, yo creo que sí, pero vamos a suponer que llega tu hijo y te dice, mamá, voy a hacer un Terian, ya no voy a estudiar, no voy a trabajar porque un Terian ya no hace eso. ¿Qué le dirías? Y me dice, no, pues ¿cómo crees? Le dije, entonces ahí se acabó la libre expresión. Pero habría que ver justo, por eso decimos, hasta dónde esto puede generar un problema. Más allá de cómo te quieras vestir o cómo te quieras arreglar, que seas una persona funcional. Mientras seas funcional, pues adelante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día vamos a terminar siendo adultos que tenemos que cumplir ciertas responsabilidades, ¿no? Y entonces, el hecho de que yo me convierta en, te voy a poner un ejemplo, por allá hubo un caso muy sonado en redes de una persona que literal se transformó por completo en perro, ¿no? Pero todo, o sea, tenía el pelaje y caminaba y se comportaba, pero además la familia apoyaba eso. Está bien, hasta ahí vamos bien. El problema es qué va a pasar con cuando la familia ya no esté. ¿Qué va a pasar con esa persona? O sea, ¿va a poder trabajar o no? ¿Vamos a buscar quien lo adopte? ¿O qué se va a hacer ahí? ¿No? O sea, creo que hay niveles en donde cuando se pasa esa línea, esa pequeña línea entre ser funcional o no ser funcional, está un problema, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, 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 justo. Yo siento que aquí también entra mucho la parte de la regla social, ¿no? En donde a lo mejor ciertas características no pueden traspasar, por así decirlo, o rebasar esa pequeña línea, ¿no? Es como ejemplo, podremos sentirnos, identificarnos, tener un cierto gusto por cierto gusto en particular, no sé, género musical, a lo mejor aspiración, persona y demás, pero el detalle está cuando eso ya lo traspasamos a una norma social, ¿no? En donde a lo mejor sí considero ya no parte de una libre expresión, sino de una situación más social, de una concientización más social. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que, ejemplo, las personas que no son Terian respeten a los Terian. Yo considero que también se trata de que los Terian respeten la opinión social. Y considero que muchas veces eso puede llegar a ser un factor, ¿no? Un problema. Digo, voy a poner un ejemplo de algo que mencionábamos ahorita antes de la grabación, el video que ahorita está circulando en redes de una persona que se sube a un taxi, Didi, Uber y que no lo dejaban porque el servicio era para humanos, ¿no? Humanos. Y que a lo mejor la persona se sentía discriminada. Yo
honestamente considero que no es tanto un tema de discriminación, es más que nada un tema de una normativa social, ¿no? Hay muchos lugares en donde ciertas cuestiones no son permitidas, hay lugares que no son que no son aptos para fumadores, ¿no? Un hospital, no puedes fumar en un hospital y no discriminamos a las personas fumadores, solamente marcamos un límite, una línea por las personas que se encuentran en ese momento considero que esa es la parte también a notar. Yo creo que justo, ¿no? Parte de la identidad implica que sepas cuáles son los límites y cuáles no, ¿no? O sea, quiero ser un perro que toma un taxi. Oh, a ver, espérame. O sea, ¿qué perro toma un taxi? ¿No? Eh, pero entonces llegar a la parte de, bueno, a ver, quiero ser perro estando aquí y acá, pues tengo que comportarme de diferente manera. Que han salido tantos videos, de pronto que he visto en TikTok de, ¿quieres ser Terian? Ah, perfecto, pues ahora comes aquí en el plato y te lo dejo en el suelo. No, no, espérame, es que yo quiero comer en la mesa. No, pues quieres ser, ¿no? Entonces viene como el conflicto de, a ver, está bien, pero ¿cuál es el límite y cuál es el alcance y hasta dónde sí, hasta dónde no? Porque pareciera que es un tema de conveniencia, ¿no? Me Claro. siento perro, pero con todos los beneficios de ser persona, ¿no? Y se rompe un poco. Yo creo que tal vez desde ahí viene como un poquito la molestia, tal vez de algunas personas, en donde no se respeta como esas normas sociales que decías, ¿no? En donde tal vez veía un video que me encantó de un veterinario, ¿no? En donde va un Terian al veterinario que lo revise y demás, ¿no? Y el veterinario dice, pues lo revisé, no tenía nada de malo, todo bien. Y que le pregunta, bueno, ¿y qué te pasa, no? Pues es que a veces nada más se me olvidan las cosas y demás, ¿no? Y decía la persona, bueno, pues identificando, tal vez era un tema del cerebro y se puso a identificar y le pregunta cuántos años tienes, por ahí le dice los años y le dice, pues haciendo cálculos tiene 108 años perrunos, ¿no? O sea, y pues ya es un tema de demencia. Y entonces decía el veterinario, ¿qué tuve que hacer? Pues lo dormí. Pues ya, cumplió, ¿no? Entonces de pronto era como el tema o sea, ¿cuál es el límite de ser teriano? ¿Hasta dónde podemos romper como esas barreras, ¿no? Y hasta dónde no, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, pues, insisto, esa parte que mencionabas yo creo que es algo a considerar, ¿no? La máscara social, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final del día socialmente todos tenemos máscaras, ¿no? En la escuela podemos actuar de cierta forma, ¿por qué? Porque nuestro rol de alumno nos solicita tener una forma, ¿no? Pero en casa nuestro rol de hijo, de hermano, nos solicita ser de otra manera. El tema considero, como mencionas, es cuando rompemos por completo esa máscara y no tenemos ese límite, ¿vale? Es como algo que en ocasiones suele llegar a pasar con las profesiones, ¿no? Por ejemplo, un poquito la nuestra, que lo voy a meter a esa parte, ¿no? Es como de, ay, cualquier persona que sabe que somos psicólogos es de, no me psicoanalices, no me digas mis traumas, cuando pues la realidad es que eso es parte de una profesión, ¿vale? Es parte de una máscara, no es nuestra personalidad, ¿no? Considero que de la misma forma entra en esta parte, ¿no? Sí, la parte de ser Terian puede ser un gusto, una máscara social, pero ahora sí que tanto por un bien social como también por el propio bien de la persona que se considera Terian, tenemos que saber hasta dónde podemos llevar esa liga, ¿no? Hasta dónde estirarla, porque las consecuencias pueden ser, pues, un poco más negativas. Pero además acabas de decir algo justamente, ¿no? Las máscaras. Porque cuando nosotros tenemos una máscara somos capaces de desinhibirnos lo que no haríamos siendo nosotros mismos. Ahí te voy un ejemplo, ¿no? Las famosas botargas del doctor Simi. Uy, Justo. no, las personas que se ponen esas botargas se desinhiben y empiezan a hacer todo un show y bailes y demás, pero porque nadie los ve. O sea, ¿quién es? ¿Quién sabe? ¿No? Y te puedes dar esa libertad de hacer el ridículo porque nadie se va a dar cuenta. Nadie sabe quién eres tú. Tal vez como por ahí los compañeros de trabajo, pero de ahí en fuera nadie sabe que eres tú. Y lo sabemos, o sea, la realidad es que vemos tantos doctores y mil, pero no sabemos quiénes sean. Entonces, el hecho de ponerme una máscara me da la libertad de poder hacer, híjole, cuantas cosas yo quiera, con total libertad, ¿no? Y sin sentirme juzgado, porque aunque me juzgaran, estarían juzgando al doctor Simi, no a mí.
Estarían juzgando al disfraz, no a mí. Y de hecho, si nos damos cuenta, esta parte de juzgar, juzgan a los Terians, porque realmente no sabemos quién está atrás de esa máscara. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿No? Ahora, vamos allá, vamos más allá. Entonces decimos, ¿en qué momento tal vez esto sí podría estar siendo un problema? Pues considero cuando ya afectas a una tercera persona o a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el caso del Terian que fue a la veterinaria. Digo, no es por nada, pero si yo fuera un Terian no me gustaría ir a un veterinario y que me checaran la temperatura, ¿no? Sí, Ejemplo, o que se me catalogara de cierta forma solamente por la edad perruna. ¿No? sí, Eso involucraría muchas otras cosas, ¿no? Por así decirlo, dentro de la profesión, dentro de la ética de este veterinario, cumplió con su labor, cumplió con su rol, sí. pero socialmente podríamos decir que eso está mal, que incluso algunos lo podrían catalogar como un delito, ¿no? Considero que esa es la línea, ¿no? En donde ya afectas o pones en riesgo tu vida por... o afectas a alguien, a una tercera persona, por no saber colocar un límite, una regla, ¿no? Ujú. Un antifaz. Mencionabas lo del tema de los Dr. Simi. Claro, yo estoy acostumbrado a ver a los Dr. Simi ahí bailando y dándole paletitas a los niños, pero nunca me ha tocado ver un Dr. Simi robando un Oxxo, ¿no? ¿Por qué? Exacto, Porque saben dónde está el límite de la exacto, máscara. exacto. Tienes toda la razón. O sea, al final del día viene eso. Porque efectivamente, a ver, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando ya hay una afectación a terceros, creo que principalmente a terceros, o tal vez hacia uno mismo. Vamos, ¿en qué sentido? ¿Te crees terian? Está bien, pues hasta ahí no pasa nada. No me estás afectando realmente, ¿no? Ni me estás quitando dinero, ni mucho menos. Pero por ahí veía un video, ¿no? En donde un terian mordió. Ahí sí hay un problema, ahí sí te vas a meter en problemas, porque eso ya se considera una agresión. Entonces volvemos. Ah, es que yo era un perro. Híjole, bueno, pues la ley dice que seas lo que seas, vas a ser juzgado, ¿no? Cuando se comete un delito, una agresión o cualquier situación, ¿no? Y ahí no te van a preguntar si eres teriano o no. Entonces, ahí está el límite, en donde ya hay una afectación a otras personas, en donde ya involucras a terceros. O por el contrario, que tal vez lo estés haciendo para disfrazar algo que internamente te está pasando. Una depresión, por ejemplo, y me oculto detrás de esa máscara. Un problema de personalidad y me oculto detrás de esa máscara, ¿no? Un problema antisocial y me oculto detrás de esa máscara. Y entonces, más allá de querer serlo, lo estoy ocupando como una herramienta para esconder un verdadero conflicto que hay detrás, ¿no? No sé, ¿qué te opinas? Sí, esa parte sí es algo completamente válido. Considero que también es algo que sí se tiene que voltear a ver, pues, en cada uno, ¿no? Considero que en ocasiones podemos ocultar muchos las máscaras o ocultar ciertas cosas de nuestro interior con otro tipo de situaciones. Digo, ahorita mencionabas, ¿no? Un tema de depresión. Sí, hay personas que, ejemplo, lo podrían ocupar la parte de ser un terian como este escape, ¿no? Como esta salida. Y hay personas que ejemplo, lo esconden o lo disfrazan con alcohol, ¿no? O con Ujú, otro tipo de adicciones. ujú, Entonces, sí, esa parte sí considero que es algo a notar de vez en ujú. cuando y también identificar, pues considero yo qué es lo que me da esa parte de ser un Terian, ¿vale? Porque ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? La persona que mordió a una niña, me parece que fue, Mm. sí, a lo mejor es una persona que padece cierta depresión, pero también a identificar es qué es eso que me está dando el ser un Terian que me ayuda a aliviar o a disfrazar, por así decirlo, la depresión. Considero que esa parte también es algo importante. Identificar también un verdadero propósito o si solamente lo hago como de, pues siendo un perro puedo justificar ciertas acciones y entonces lo hago. Siento que también recae mucho en esa parte, no solamente lo que pueda llegar a pasarnos dentro, sino la intención que le queremos dar a esa parte. La intención, exactamente. Entonces, yo creo que este es un tema buenísimo porque justo, ¿no? Estamos viendo diferentes áreas de lo que puede estar pasando, ¿no? O sea, entonces, a ver, pocas palabras. ¿Qué es un problema? ¿Es una moda? ¿Qué crees que es?
Si tú a mí me lo preguntas de forma más personal, considero que es una moda, son tendencias. Nada más. Sí. Pues es una tendencia que realmente no está, porque la realidad, o sea, no está generando un conflicto. No, no he visto videos de, no, y es que, no, o como marchas, ¿no? Vamos a tener una marcha de Terians y demás, porque exigen que, o sea, realmente no está pasando algo más allá. No está pasando como una situación radical, a menos, claro, que decíamos, si necesitamos identificar que la persona se encuentre bien, ¿no? Y si se encuentra bien, pues bueno, o sea, es como cuando de pronto en la casa, mamá, me puse un arete, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Y demás, ¿no? Me hice un tatuaje, no puede ser, ya vives en la calle y demás. No, a ver, espérame, ¿no? Es como un tema de moda, creo que es un tema pasajero. Creo que en algún momento lo comentaba con alguna persona y le decía, la realidad es que todo eso no lo ves muchas veces ya de adulto. O sea, de adulto ya cambio, ya maduro, ya tengo otra forma de ver la vida, ¿no? Que hay adultos que sí todavía conservan esa identidad, pero incluso ya más conscientes. O sea, esto me gusta y esto lo voy a aportar y por lo menos va a ser luciéndolo de la mejor manera y como mejor me plazca, ¿no? Entonces, pues puede ser algo, una moda pasajera, como muchas que han estado pasando, y que volvemos mientras no genere un conflicto externo o hacia uno mismo, pues no pasa nada, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, 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 justo esta parte, porque, insisto, yo siento que hasta si lo vemos a rasgos más simples, dejando de lado la parte social, ¿vale? Vamos a quitar por un momento la parte social, lo que puede llegar a decir la gente que no está a gusto, que no se siente cómodo con la parte de la hostería. Vamos a verlo por las mismas personas que se consideran teorías anatómicamente, puede traer muchos conflictos, ¿no? Ejemplo, las personas que andan a cuatro patas, no sabemos, ejemplo, el tipo de lesiones que ellos se podrían llegar a provocar, ¿no? O ejemplo, los que se consideran un perro, pues un perro no lo vacunas en el brazo, ¿no? No lo Ujú, pones a hacer zumba 10 minutos para que se le baje el dolor, no, 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 lo acuestas, ahora sí que le aprietas ujú, bien su muslito y ahí lo inyectas, ¿no? ujú. Cosas que, ejemplo, anatómicamente el ser humano no está diseñado, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí, identificar los límites. Sí, yo creo que, y vámonos a esta parte, a ver, de pronto en donde podemos caer en ridiculizar, en hacer bullying, ¿no? A los Terian. Ok, si las personas le entran, los Terian le entran a la broma, está bien, se vale, ¿no? Todos estamos en el mismo contexto. Pero habría que ver si hay un problema detrás. Decíamos una depresión, una ansiedad, un problema de identificación, una dependencia. Si hay un problema detrás y nosotros lo ridiculizamos, creo que estamos hundiendo más a esa persona en su problema, ¿no? Si Sí. fuese por una situación así. O sea, si de pronto es como, yo quiero ahorita ponerme la máscara para sentirme mejor y de pronto salgo y me señalan y se burlan, híjole, yo quería sentirme mejor. ¡Pum! Me voy para abajo. Entonces creo que también hay que tener cuidado cuando se habla de esto. Volvemos. Si el Terian bromea junto conmigo, pues le damos a la broma. Si el Terian no bromea conmigo, entonces tendríamos que medir como cierta situación. ¿No? Sí, ¿Qué opinas? claro, sí, 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 o sea, esa parte sí es algo que se tiene que marcar, ¿no? Una parte como de, si todos se ríen es un chiste, pero si nadie se ríe fue una ofensa, eso es lo que lo puede hacer, pues, diferente, ¿no? La parte o la barrera, sí, incluyendo también lo que esa persona pueda llegar a sentir, ¿no? Como ejemplo, a lo mejor una persona que no padece de depresión y que no ocupa la parte de ser terian, puede que no le agrade la broma, que se ofenda, ¿no? Que a Ujú. lo mejor le genera molestia, pero hasta ahí. Pero una persona que a lo mejor padezca de depresión, claro que eso va a ser algo que lo puede llegar a hundir, ¿no? Exactamente. Va que va. Pues estuvo bueno el tema, Betsa. ¿Qué le podrías decir unas últimas palabras a los jóvenes que se consideran, que se perciben como Terian? Pues considero que algo a siempre anotar es la parte de un límite. Los límites es lo que nos ayuda a mantenernos siempre en una estadía. No verlo el límite como un alto, no verlo como la parte final, solamente saber que un límite existe para poder desarrollarnos, para poder desenvolvernos de una forma en donde nadie salga lastimado, incluyendo la persona que pueda llegar a serlo. O sea, podemos ser libres dentro de los límites que corresponden, ¿no? Claro que sí.
Perfecto. Pues muchas gracias, Betsa. No, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a la audiencia que hoy nos estuvo viendo. Y bueno, esto nada más es una, pues llamémosle una opinión acerca de este tema que de pronto se ha vuelto un tanto polémico y una perspectiva tal vez un poquito más acercada a la parte de la psicología con algunos puntos que podrían ser importantes, pero también como una opinión personal, ¿no? Este tema no se ha estudiado del todo, consideramos que hace falta muchísimo más, pero bueno, pues esperemos en algún momento poder entrevistar a un Terian para que nos diga cómo funciona. ¿Va que va? Muchísimas gracias, Betsa. No, muchas gracias por la invitación y espero poder volver a venir en algún momento. Esperemos que sí. Muchas gracias a la audiencia y no olviden suscribirse, darle like al video, compártanlo porque estos temas están buenos. Nos vemos hasta la próxima.